Los habitantes de Santiago de Chile deben haber sido unos 150, no más de eso, a fines del siglo XVIII por ahí. O sea, eran muy pocas personas. No había locos, porque desde el punto de vista de su frecuencia, en 100 personas es muy difícil encontrar a una persona que tenga eso. O sea, lo que se hacía, y se hizo en algún momento cuando aumentaron los pacientes psiquiátricos, dijeron, bueno, estos pacientes, la gente rica puede llevarlos a Lima, porque en Lima había un convento de una monjita de San Andrés que los cuidaban. Entonces era una manera de deshacerse y hacer algo por un paciente psicótico, era mandarlo a Lima. Lo que hubo en Chile fue la beneficencia, que era gratuita. O sea, había ciertas personas que donaban dinero para la mantención de los hospitales y los médicos no cobraban, así que eso no había que pagarlo. La psiquiatría era una carrera que no interesaba como una especialidad, sino que era un lugar, un recinto donde se trabajaba con pacientes psiquiátricos. A psiquiatría se dedicaban generalmente médicos internistas que después de muchos años, para poder jubilar con una mejor jubilación, iban a tener sus horas en el hospital psiquiátrico de entonces. La psiquiatría chilena estuvo prácticamente desde sus orígenes muy influenciada por la psiquiatría francesa y menos por la psiquiatría alemana. La psiquiatría francesa fue la gran psiquiatría detrás de la cual siguieron los chilenos. Sin duda también algunas personas interesadas, Teilhard mismo, en la psiquiatría alemana, trajeron conceptos que son trascendentales en el cambio de la visión de cosas. Por ejemplo, el cambio que hace Bonhoeffer en el año 1910 de considerar que la idea krepeliniana de que cada enfermedad tiene, como quien dice, una patología psiquiátrica adherida, que es la que lo manifiesta como típicamente. Bueno, evidentemente no era cierto, y también ese tipo de cosas existen. La psiquiatría chilena recibió también un poco de influencia inglesa a finales del 1800, cuando vino un hombre que se llamaba Denham, que era muy extraordinario, y era un sujeto que tenía metido en su cabeza las ideas del moral treatment de Tuke, pero que parece que por disidencias o lo que fuere pasó muy poco tiempo y se tuvo que ir de vuelta, y quedaron los médicos que habían sido formados en Francia fundamentalmente y otros en Alemania, y esa fue prácticamente la psiquiatría que nosotros hicimos. Pero cuando usted se retrotrae al año 20, y antes del año 20, el hospital psiquiátrico era mucho mejor de lo que es ahora. La escuela francesa fue perdiendo fuerza, digamos, a nivel de todo el mundo, y empezó a crecer la escuela alemana realmente, ¿no? Kraepelin, Kretschmer, Schneider, en fin, bueno. Y Chile yo creo que ha tenido una gran influencia europea ya en este último tiempo, es decir, en el siglo pasado, digamos, de la escuela alemana. Fue la idea de Teilhard traer la psiquiatría europea a Chile. Para mí eso es lo más decidor y lo más influyente que ha habido. Entonces llega a Chile el peso de lo que es la psiquiatría alemana con toda su ciencia, y escribe un trabajo que se llama El aporte de la ciencia alemana a la psiquiatría del mundo, a la psiquiatría moderna. Entonces él trae los pesos de ese conocimiento, del enfoque fenomenológico, de cómo captar al enfermo, además de ir implementando todas las técnicas terapéuticas en forma simultánea. Pero te era de un conocimiento muy profundo, muy abarcativo. Entonces superó lo anterior, habiendo sido muy bueno Vivado,
quien introduce las técnicas biológicas y además introduce el pensamiento psicoanalítico con sus ayudantes. Lo que pasa es que habían habido una serie de modificaciones en la psiquiatría. Venían los psicofármacos, venía el hecho de que ya no era un lugar de encierro, sino que de trabajo psicológico que se debía hacer con estos pacientes, y empezó a nacer el interés de muchas personas en dedicarse a la psiquiatría. Una cosa que es importante, que casi todos estos que eran nuestros maestros, entonces los de Roa, Telles y Mateo Blanco, decía, lo importante entonces es ahondar en la clínica, tener una buena clínica para hacer un buen diagnóstico, y de ahí vamos a ver los pronósticos. Era un periodo muy débil de la psiquiatría chilena. O sea, esta agarró mucha fuerza, tomó mucho empuje con la llegada del profesor Ignacio Mate. Él era un psicoanalista, pero con una visión muy amplia, ¿no? Muy constructiva, incluso crítica de las deficiencias del psicoanálisis. El que ingresara una personalidad como Ignacio Mate, que venía como que diría, con mucha riqueza del mundo europeo y también en la parte práctica norteamericana, y que entonces fecundó e hizo levantar a poco andar, digamos, había más de 30 ayudantes alrededor de él, en circunstancias que en el tiempo de Vigao eran unos 2 o 3, una cosa así muy pobre. Que fue el que renovó la psiquiatría chilena, que antes había quedado como muy pegada a la vieja psiquiatría medio neuropatológica y que concebía las enfermedades mentales como enfermedades del cerebro solamente, y empieza a transformar la psiquiatría y a crear un foco de psicoanálisis muy importante, crea la clínica psiquiátrica, etc. El profesor Croxatto, que era nuestro profesor, jefe de fisiología, invitó a dar una conferencia a Ignacio Mateo Blanco, que había vuelto al país el año 43 y que se había ido como designado profesor de fisiología en la nueva facultad de la Universidad Católica, de la nueva facultad. El profesor de fisiología era Ignacio Mateo Blanco, y lo mandaron a especializarse en Inglaterra, en Londres. Y me cuenta, Héctor Croxatto me lo contó personalmente, que él lo fue a visitar mientras estaba en Londres y no lo encontraba por ningún lado. Y dice que Ignacio allá se dio vuelta a la chaqueta, se fue a analizar y se fue a trabajar en psiquiatría a la Tavistock. Y se convirtió en psiquiatra y psicoanalista. Y se recibió en la Sociedad Británica de Psicoanálisis como psicoanalista, miembro de los primeros miembros de la Sociedad Psicoanalítica, hasta que vino la Segunda Guerra Mundial, y ahí se trasladó a Estados Unidos. Pasó por Johns Hopkins y se hizo miembro de Duke University en North Carolina. Que Ignacio Mateo Blanco lo que trajo aquí a Chile fue el psicoanálisis en su manera de realizar el psicoanálisis, y tratar de crear una cátedra particular de psicoanálisis, por decirlo así, o de una psiquiatría orientada hacia el psicoanálisis. Mate Blanco había fundado en el año 50 y tanto, 52, no sé qué, cuando había hecho la clínica, este laboratorio, porque él pensaba en esa época que la psiquiatría era el encuentro entre la palabra y la neurona. Entonces había que investigar eso. Entonces nunca dejó, como era fisiólogo, nunca dejó pensar en eso, pero obviamente tuvo 60 años, 70 años adelantado, o más tiempo, porque todavía eso recién está en pañales. Nos llamó muchísimo la atención el pensamiento científico y el enfoque psiquiátrico
de Ignacio Mate. Constituyó el interés de mucha gente inteligente que estaba alrededor de la facultad, que no eran solo psiquiatras. Ignacio empezó a colaborar en varias partes de la universidad como docente. En el curso del profesor Agustín Telles dio la parte de neurosis y psicosomática, que era toda una novedad. Mate Blanco era él una personalidad bastante, digamos, tímica, muy entusiasta de todo lo que pensaba o decía, y entonces tenía el tipo de comunicación que en términos actuales uno diría pensamiento divergente, en términos de que planteaba cosas que a estudiantes de medicina relativamente clásicos o cuadrados les llamaba un poco la atención, no nos llamaba la atención. O sea, la primera clase que nos hizo en quinto de medicina siempre me quedó grabada, porque él llegó y empezó a decir que antes de venir o a la hora de almuerzo estaba terminando de almorzar, yéndose a hacer la clase, y entonces ¿no es cierto?, él había visto cómo su hija más chica estaba mirando al hermanito grande cómo hacía pipí en el jardín. Entonces que él había visto, digamos, la mirada de envidia que tenía la niñita mirando al hermanito que tenía su elemento, digamos, para hacer pipí. Entonces de ahí se fue a la envidia del pene y al complejo de Edipo y a una serie de afirmaciones freudianas clásicas. O sea, era una persona que de alguna manera partía de la observación y de ahí iba al concepto. Así como Mate Blanco invitaba a que todos hicieran psicoanálisis, y que el psicoanálisis era prácticamente una secta cerrada, que había que psicoanalizarse un número de horas infinito, ¿no?, para poder desde entonces ser psicoanalista. Y entonces era ya demasiado costoso ser psicoanalista, había que gastar un dineral. Ignacio se convirtió en analista, supervisor, profesor, director, amigo de sus propios analizados. En la clínica el psicoanálisis era muy importante, pero resulta que Ignacio Mate analizaba a todo el mundo, y eso implicó, como pasa en todas partes, que el líder fundador, justamente por hacer eso, y además era jefe, entonces era una cuestión bastante loca, en que se analizaban además unos con otros, los auxiliares se analizaban, etc. Entonces quedó la grande. Pero este personaje, digamos así, siempre permitió que apareciera su condición ya más de persona misma, ya no de personaje, no del rol o el papel, no sé, específico, que también estaba y era una autoridad, pero aparecía esto, y él nunca, digamos, trepidaba en reconocer sus puntos débiles y qué sé yo, ¿no? No, de manera que yo desde el comienzo establecí un contacto muy personal con él. Que efectivamente la formación y la trayectoria de Ignacio Mate, tanto por su interés inicial por la fisiología, su interés posterior por el psicoanálisis, su interés por la filosofía y la escolástica, Mate fue un hombre muy amplio en sus puntos de vista, efectivamente hizo que la psiquiatría chilena tuviera una influencia de psiquiatría psicosocial más intensa que en otras partes, en otros países, que efectivamente la psiquiatría ha sido mucho más clásica, de tal manera que también por el grupo donde me tocó estar tanto en la clínica como acá, realmente yo creo que Mate Blanco fue un hombre que marcó profundamente, no a todos, pero a muchos de los psiquiatras chilenos. Bueno, Mate se había ido el 64, se había ido algo así, por ahí, mitad de los 60 se había ido a Italia. Entonces había un grupo psicoanalítico que estaba en la clínica, habían varios profesores en ese grupo, de profesores titulares, y los becados éramos los ayudantes de ellos, y inmediatamente noté una oposición y una contradicción brutal entre esas dos escuelas, digamos.
los psiquiatras de la clínica psiquiátrica descalificaban personalmente a los psicoanalistas. Decían. Muchos de ellos de la clínica psiquiátrica habían sido formados por Mate Blanco y habían sido analizados por Mate Blanco. Entonces, esa había sido la época en la cual el psicoanálisis había sido experimental. Así como después, a finales de los 60, la Gestalt en la psiquiatría empezó, entonces la gente hacía maratón, entonces, no sé, querían empilucharse ahí, qué sé yo, y se producían una cantidad de problemas, se rompían matrimonios, en fin, claro, se producían... Bueno, eso había pasado con el psicoanálisis antes, en la medida que se habían psicoanalizado varios con uno o con dos personas, se producían unos entrecruces brutales. No tanto tiempo se había ido el doctor Mate. El doctor Mate se fue en el 65 o el 66, yo alcancé a tenerlo como profesor de psiquiatría en el pregrado, pero cuando volví ya a la clínica como becado, estaba a cargo del doctor Davanzo, que fue el que subrogó al doctor Mate. Usted me pregunta por el papel del Dr. Roa. Yo creo que fue muy importante porque era una época en que dominaba el psicoanálisis y Roa empezó a tener influencia a partir de 52, por ahí, 51, después de su vuelta de Francia. Y el hospital estaba como en una psiquiatría semiológica y organicista. Entonces llega Roa con la novedad de Jaspers. Él, digamos, pontificaba mucho la cosa alemana, sin saber ni siquiera él alemán, sino que se sabía que por ahí habían habido una serie de descubrimientos que eran muy importantes. Roa aportó aquí la cosa fenomenológica, ¿no es cierto?, y clínica, y todo el ámbito de la conciencia, porque de alguna manera un psicoanalista siempre deja esto un poquito pálido al lado de la cosa del inconsciente. Se complementaba y se ha complementado. Yo creo que la influencia grande, la impresión que causó en el medio acá, y además era un hombre muy culto, de repente escribía en la prensa, cosas muy interesantes, y sus clases eran muy buenas. Lo importante fue su aporte, su introducción a la psiquiatría chilena de la psicopatología de Jaspers. Armando Roa tenía características muy interesantes porque, aparte de conocer muy bien la neurología, era neurólogo, tenía ciertos conocimientos de cultura universal y que siempre dejaba un poco de paté a los estudiantes de medicina que solo sabían de hueso en ese momento, o de cosas muy concretas. Que era profesor extraordinario de psiquiatría, Mate el titular, y trabajaba en el hospital psiquiátrico. Y a él lo nombraron de repente presidente de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología y Neurocirugía. Mate trajo a Hernán Davanzo para que se hiciera cargo de la clínica. Finalmente, Hernán Davanzo trajo una serie de planes, en fin, de democratización, etc. Davanzo había estado varios años en Brasil y fue traído por Mate para que lo sucediera. Pero finalmente ganó el concurso lo ganó Roa. Lo ganó Roa y Roa se hizo cargo de la clínica. Era un hombre interesante, carismático, complejo, con lados oscuros y brillantes, pero estimulante, sin duda alguna. Era un tipo muy notable, muy capaz, de un carácter fregadito, si bien fregadito, ¿no? De manera que eso lo perjudicó, yo creo. Era un hombre que dentro de su sistema era justo, pero era interesante y significó un estímulo para muchos, un estímulo que podría ser controversial, estar en contra, o decir que no, o probarle su, comillas, equivocación, si usted quiere. Y Roa tenía una cosa muy importante que
cumplía su oficio de ser médico de un servicio viendo a los enfermos. Y entonces era interesante su opinión, porque no era una opinión libresca, sino que de experiencia personal. Leíamos también a Roa, ¿no? Formas del pensar psiquiátrico, por ejemplo, que tenía un libro chiquitito, pero que mostraba, digamos, un poco la historia también de las corrientes de psiquiatría. Roa, aquí en Chile, quebró lanza en contra de los DCM, que decía que eran recetarios de cocina. Era un gallo muy inteligente. Tenía una capacidad verbal realmente extraordinaria. Yo le tenía gran admiración porque era muy inteligente y realmente tenía una cultura. Hablaba, estaba en un seminario y decía, bueno, ustedes han leído, ponte tú, como yo te dije, Proust, ¿ah? Entonces, y resultaba admirable. Yo me he leído todos los libros que él citaba, así. Después, no es que lo hubiera leído antes, pero a mí no me gustaba mucho, comparativamente con Ignacio Mate, que traía el psicoanálisis de Freud, ¿te fijas? Que era inteligentísimo, que era muy atractivo. Es muy curioso lo que pasó con Ignacio. Después de que se fueron los analistas, los colegas míos le pedían permiso para ir a estudiar psiquiatría con Roa, que era naturalmente el líder emergente, y Mate le daba permiso. Yo te diría que la psiquiatría de Roa podría haber sido una escuela, pero en estos momentos la psiquiatría de Roa no la cita nadie. Bueno, yo me formé, como digo, en esta cosa que era... a mí me dieron todas las facilidades para analizarme 4 veces por semana, o sea, yo salía, qué sé yo, ni un problema. Y respetaban que yo me analizara. Otoer nunca tuvo nada en contra, pero había una crítica permanente a eso. Entonces yo estaba como entre dos mundos. Y por otro lado, en el psicoanálisis que yo me formé, a una crítica a la psiquiatría permanente. Eran dos mundos. Ahora yo entiendo que en realidad eran dos psiquiatrías, porque ahora yo entiendo que estamos viviendo nosotros ahora un periodo parecido al que sucedió a principios del siglo XX, cuando se fundó la psiquiatría, a final del siglo XIX, principios del siglo XX, y empezaron a aparecer distintas teorías etiopatogénicas que pretendían explicarlo todo. Entonces había una teoría biofísica, digamos, que son los abuelitos de la psiquiatría biológica, que pretendía que usaba el modelo lesional, o sea, como derivado de la neurología. Las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro. Y apareció Freud, que era neurólogo, era neuropatólogo, pero resulta que descubrió la histeria, el modelo del impacto del trauma y la biografía. Entonces salió la psiquiatría psicoanalítica, y la psiquiatría psicoanalítica se convirtió en el psicoanálisis. Y después hizo una alianza con la psiquiatría en Estados Unidos y se transformó en un enorme éxito, pero en base a toda una teoría con muy poco fundamento empírico, en fin, entonces al final se implosionó. Fue desplazado por una corriente más empiricista, positivista de la psiquiatría biológica. Pero todos los paradigmas en los cuales se movió la psiquiatría del siglo XX, todos se revelaron insuficientes y todos fracasaron. Entonces estamos como al inicio. Las instituciones quedaron cortas ya. O sea, los psicoanalistas aislados, los psiquiatras. Ahora estamos en una etapa, y esta es la tercera etapa en la cual habla, la etapa en la cual estamos en una etapa formativa nuevamente de una especie de paradigma más amplio. Yo diría que la característica principal, y es lo positivo también de la psiquiatría chilena, es que ha albergado a distintas corrientes simultáneamente. No ha ocurrido como en Estados Unidos, que fue dominada totalmente por el psicoanálisis hasta que llegó a la biología y se desapareció el psicoanálisis. O sea, había una cosa fanática en estos países, y en muchos, en Brasil también, cosa que en Europa nunca la hubo. Y acá tampoco. Aquí tuvo la psiquiatría clásica, después llegó Roa con la introducción de Jaspers, estaba el psicoanálisis importante. Después poco a poco se fue, consolidando la psiquiatría biológica, y después todo el grupo de Heidelberg
yo y otros con la psiquiatría fenomenológica, en fin, y todos hemos convivido amablemente. El lado negativo de todo esto ha sido para mí la psiquiatría biológica, que ha tenido mucho lado positivo, por supuesto, la farmacología, etc. Pero los autodenominados psiquiatras biológicos que han olvidado que no se puede ser psiquiatra sin ser psicoterapeuta, sin tener un saber manejar la relación médico-paciente, que es tan compleja. Entonces es muy típico de los psiquiatras biológicos que hacen un diagnóstico según el DSM, dan remedios según el DSM, y cuando el paciente quiere hablar de algún tema que no sea remedio, lo mandan donde un psicólogo. Ese esquema me parece absolutamente fatal, negativo. Las características de la psiquiatría chilena es una psiquiatría, digamos así, como que nace en un terreno más fértil para que nazca este enfoque en lo que de fundamental tiene la dirección humanista, que yo creo que la tiene. Chile ha tenido una peculiaridad, es que efectivamente por un lado ha tenido una escuela clínica con una influencia germana importante, pero por otro lado ha tenido una influencia en toda la medicina chilena y por lo tanto en la psiquiatría, nuevamente de los anglosajones, que ha terminado, digamos, en algo que pudiera tener lo mejor de dos mundos. La tesis mía es que nosotros queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, estamos en el ámbito geopolítico de los Estados Unidos. En Chile todavía estamos un poquitito apegados, digamos, a la escuela europea. Sin embargo, tengo que decir algo que no me gusta mucho: estamos muy apegados, digamos, a los DSM. Entonces aquí en la escuela norteamericana, que ha tenido una fuerza importante en este último tiempo, digamos, en hacer los diagnósticos, que no me parece bueno, porque la verdad es que le quita la clínica a la psiquiatría. Ahora, tú preguntas si nosotros tenemos alguna identidad. Y yo te diría que en estos momentos es difícil poder hablar de nacionalidades que influyen, porque con esta cosa de la globalización estamos al tanto de todo lo que ocurre y ¿cómo se llama? Y en general seguimos las líneas generales que sigue toda la psiquiatría en todas partes. La psiquiatría se ha globalizado. El día que la psiquiatría chilena vaya a ser muy importante es cuando todo el esfuerzo que hemos puesto en que exista una ley de salud mental se consiga. El mundo de la psiquiatría, sin una legislación clara y precisa, activa y funcionante, no tiene destino. La relación humana, aunque sea un placebo, es un placebo que funciona en todas partes y en cada situación.